Que todos lleguen a la conversión. 1. Conversión de lo individual a lo social. 2. El acompañamiento espiritual. 1. Conversión de lo individual a lo social. El bautismo es el constante esfuerzo comunitario cristiano por establecer desde el Evangelio de Jesucristo, el Maestro de vida, un compromiso sus familiares, los más cercanos, y desemboca en los más necesitados de la sociedad. Cada bautizado tiene a su disposición la iluminación que irradia el cirio pascual, como llamada a la conversión, movimiento del alma humana que brota por la gracia de Dios en la fuente bautismal. Respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración, cree en Él por la acción del Espíritu, se decide a ser su amigo e ir tras Él, cambiando su forma de pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo, consciente de que morir al pecado es alcanzar la vida. En el bautismo y en el sacramento de la reconciliación se actualiza para nosotros la redención de Cristo. Gracia que solicita la cooperación libre de la voluntad humana de dialogar para hermanarse en la relacionalidad cuádruple. Primero con el Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por su mediación preferencial que es la Iglesia. Segundo, con uno mismo, la construcción de la autoestima mediante la formación humana y cristiana. 2. 3. Con los demás, familiares, matrimonio, hijos, autoridades. 4. Con la creación, preservación del medio ambiente, administración de los recursos naturales, empresas laborales y distribución de bienes. La fe cristiana no debe quedarse en lo individual. Le antecede el proceso llamado conversión que busca el trascender a lo social o universal. El Señor nos dice, no tengan miedo, como las mujeres en la mañana de la resurrección nos repite, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Nos alientan los signos de la victoria de Cristo resucitado, mientras suplicamos la gracia de la conversión y mantenemos viva la esperanza que no defrauda. Lo que nos define no son las circunstancias dramáticas de la vida, ni los desafíos de la sociedad, ni las tareas que debemos emprender, sino ante todo el amor recibido del Padre gracias a Jesucristo por la moción del Espíritu Santo. Reconocemos que en ocasiones algunos católicos se han apartado del Evangelio, que requiere un estilo de vida más fiel a la verdad y a la caridad, más sencillo, austero y solidario, como también nos ha faltado valentía, persistencia y docilidad a la gracia para proseguir, fiel a la Iglesia de siempre, la renovación iniciada por el Concilio Vaticano II, impulsada por las anteriores conferencias generales, y para asegurar el rostro latinoamericano y caribeño de nuestra Iglesia. Nos reconocemos como comunidad de pobres, pecadores, mendicantes de la misericordia de Dios, congregada, reconciliada, unida y enviada por la fuerza de la resurrección de su Hijo y la gracia de conversión del Espíritu Santo. Documento de Aparecida 14. El Espíritu Santo infinito, bajo el signo del agua de nuestro bautismo, inhabita el alma humana y actúa como el agente de la conversión. Un medio apto para desplegar dicha acción divina es la confrontación con los mandamientos de la ley de Dios. Una vez que estos se han examinado para evaluar los pensamientos, las palabras, las obras y las omisiones que confesamos en la oración penitencial del yo confieso, de modo que se practiquen las buenas obras de salvación que Jesucristo ha iniciado y una y mil veces es incondicional. Nunca se retira el sello que imprime en cada uno de los hijos de Dios, el Padre, en que cada uno por el sacramento primero ha recibido. Hemos de recordar como análisis pivotal para la conversión
tanto social como individual, que en el juicio del final, cuando Jesucristo venga en gloria, dependerá su veredicto para cada uno de aquella sentencia de San Juan de la Cruz. Al amanecer de nuestras vidas, se nos juzgará por el amor. ¿Cuáles son los lugares, las personas, los dones que nos hablan de ti, nos ponen en comunión contigo y nos permiten ser discípulos y misioneros tuyos? Documento de Aparecida 138. Las obras de misericordia como programa de vida espiritual y social en nuestra agenda y en nuestras comunidades dan consuelo a Jesucristo, presente en cada ser humano, en especial aquellos que están entre nosotros atravesando un calvario. Con el magisterio del Papa Francisco, estas obras se han afianzado más aún como la certera medida de la conversión de todo bautizado y de todo accionar humano. Podemos afirmar que la confrontación con las obras de misericordia es la medida de la conversión de toda sociedad, religiosidad, comunidad eclesial, familia y vida personal. Obras de misericordia corporales y espirituales. Obras de misericordia corporales: visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Obras de misericordia espirituales: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. El Papa Francisco ha sugerido agregar a la sociabilidad de estos parámetros humanos y cristianos de una 15ª obra de misericordia, que es la preservación del medio ambiente para combatir los pecados de destrucción de la fauna, flora y recursos que se nos han dado para administrar el planeta. 2. El acompañamiento espiritual. Nadie nunca debe estar solo, ni ser abandonado a las contingencias de los hechos que le tocan afrontar. Imposible ser discípulos y misioneros aisladamente. Dios nos creó en Jesucristo para el encuentro y la entrega con todos aquellos en quienes el Padre ha llamado desde la eternidad para depositar en su alma al Espíritu Santo. El tesoro de la Iglesia nos enriquece con el acompañamiento espiritual de parte de sacerdotes capacitados en este rubro para darnos equilibradamente las pautas para la respuesta diaria a nuestra existencia, paso a paso, momento a momento, para alcanzar la eternidad. En el hoy de nuestro continente latinoamericano se levanta la misma pregunta llena de expectativa. Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde te encontramos de manera adecuada para abrir un auténtico proceso de conversión, comunión y solidaridad? Documento de Aparecida 245. Cada uno ha de escrutar su conciencia con la ayuda de su acompañante espiritual en vistas a la renovación del sacramento del bautismo. Una pausa es requerida en los 4 ámbitos de la conversión de la mente, los sentimientos y voluntad, las acciones y las negaciones de reconocer la presencia de Jesucristo, en quien pide clemencia desde las cruces que le atormentan y gimen por redención. Se hace pues necesario proponer a los fieles la palabra de Dios como don del Padre para el encuentro con Jesucristo vivo, camino de auténtica conversión y de renovada comunión y solidaridad. Esta propuesta será mediación de encuentro con el Señor si se presenta la palabra revelada contenida en la Escritura como fuente de evangelización. Los discípulos de Jesús anhelan nutrirse con el pan de la palabra.
quieren acceder a la interpretación adecuada de los textos bíblicos, a emplearlos como mediación del diálogo con Jesucristo, ya que sean alma de la propia evangelización, del anuncio de Jesús a todos. Por esto, la importancia de una pastoral bíblica, entendida como animación bíblica de la pastoral, que sea escuela de interpretación o conocimiento de la palabra, de comunión con Jesús, oración con la palabra, y de evangelización inculturada o de proclamación de la palabra. Esto exige por parte de obispos, presbíteros, diáconos y ministros laicos de la palabra un acercamiento a la Sagrada Escritura que no sea solo intelectual e instrumental, sino con un corazón hambriento de oír la palabra del Señor. Documento de Aparecida 248. Un momento clave en esta experiencia de Dios, Jesucristo es mi Salvador, Gens, es la recepción del Padre Nuestro, oración para rezar de una manera nueva en lo comunitario e individual. Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo.